Hola, nos presentamos, Grupo 2. Soy Mabel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego. En este video vamos a hablar de tres temas de estadísticas que son muy interesantes y el primero de ellos lo va a tratar Rubén. Bueno, el primer tema del que queríamos hablar es, teniendo en cuenta que en la primera parte de la materia vimos temas relacionados con la estadística descriptiva, ahora es hora de comenzar a hablar de la segunda parte que habla de la estadística inferencial, es decir, a utilizar parámetros que describen poblaciones. En la primera parte de la materia hablamos de parámetros que describen muestras, que trabajan con muestras. Y en esta segunda parte, uno de los elementos fundamentales es la campana de Gauss, la que se conoce como campana de Gauss o distribución normal. Por ejemplo, supongamos que medimos la altura de 100 personas o el peso, por ejemplo. Si hacemos un gráfico con todos esos datos, la mayoría se concentra cerca del promedio, cerca de la media. Eh, no hay demasiados individuos que sean extremadamente altos ni muchos que sean extremadamente bajos, pero sí hay una gran concentración alrededor de la media. Si graficamos estos datos, aparece una figura que es característica. Es una curva que es simétrica, tiene forma de campana y el centro es la media. La media que en este caso de esta distribución normal coincide con la mediana. Y a la media, en el caso de poblaciones, la llamamos mu. ¿eh? Y digamos, el ancho de la curva depende de cómo se dispersan los datos alrededor de la media, es decir, de la concentración, de la mayor o menor concentración de los datos alrededor de esa media. A eso lo llamamos desvío estándar y lo simbolizamos con la letra sigma. Vamos a hablar de lo que se conoce como la regla empírica. ¿eh? ¿Qué dice esta regla empírica? Dice que aproximadamente el 68% de los valores están a una desviación estándar de la media, a menos un desvío estándar o a más un desvío estándar con respecto a la media. Que el 95% está a dos desvíos estándar de la media. Y casi el 99,7% cae dentro de los tres desvíos estándares. En esa área se encuentra el 99,7% de las observaciones. O dicho de otro modo, casi todas las observaciones se agrupan alrededor del promedio y los casos muy alejados son escasos. Digo, vos estuviste viendo cuáles son los usos de esta distribución normal, ¿no? Sí, sí, estuve viendo la prueba de hipótesis y la diferencia de medias, que se usaba muchísimo. Sí, la verdad que sí, se usa en muchos casos, muchos fenómenos siguen este tipo de distribución de frecuencias, se usa en psicología, en economía, en biología, en educación, etcétera. En resumen, la distribución normal nos permite entender cómo se comportan los datos en una gran cantidad de casos, comparar resultados y tomar decisiones. Ahora bien, hay otros elementos que nos da la estadística para tomar decisiones. Las estuvimos viendo en la clase de estadística y bueno, ¿quién nos cuenta entonces los usos de algunas de estas pruebas estadísticas? Sí, bueno, a ver, como habíamos visto en el video cuando habíamos lanzado la moneda al aire, no siempre lo que esperamos que suceda es lo bueno, que acontece finalmente. Esto es lo que se llama contrastar al azar, para un cierto nivel de significación que lo vamos a denominar alfa. Comparamos lo esperado según algún modelo probabilístico teórico con lo que verdaderamente ocurre. ¿Cómo es que contrastamos estas observaciones? Bueno, una de las maneras es comparando la media de una muestra y realizando hipótesis, que luego vamos a comprobar o a refutar. Para estos contrastes vamos a ir implementando algunas fórmulas y datos de las tablas. Una de las formas para contrastar lo observado con lo esperado es comparando el valor representativo de la muestra. La media muestral, que es X, con la media de población, que vamos a denominarla con el signo, la letra griega mu, con el valor de n y el valor del desvío estándar de la población, que la vamos a denominar sigma, tendremos que calcular el estadístico de prueba z, que para ello vamos a tener que aplicar una fórmula. Las fórmulas ahora no las vamos a incluir en este video,
pero más o menos estamos explicando para qué sirven, ¿no? Un poco todas estas cosas. El objetivo es averiguar si este estadístico de prueba Z, el Z que obtenemos en esta fórmula, cae adentro o afuera de una zona de la campana, delimitada por el Z crítico que se denomina. El Z crítico lo vamos a averiguar simplemente viendo la tabla de Z, cuál es el valor de Z que corresponde al alfa que nos indique la consigna. El Z que encontramos para ese alfa en la tabla se llama Z crítico y lo ubicamos como la campana es simétrica a ambos lados de la campana, con diferentes signos, positivo o negativo. Si el estadístico de prueba cae adentro, no podemos rechazar la hipótesis nula, ni tampoco podemos confirmar la hipótesis de investigación, porque los resultados son compatibles al azar. Si el estadístico de prueba cae fuera, entonces sí, aceptó la hipótesis de investigación y rechazó la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a ver la prueba de medias. Para esto vamos a simular una situación. Vamos a ver, por ejemplo, que hay si diversos estudios analizan cuáles son los países cuyos habitantes son los más altos del mundo. Se sabe que la altura media de los habitantes de Países Bajos es 177,1 centímetros y presenta un desvío estándar de 5,1 centímetros. ¿Qué pasaría si en la inauguración de una competencia olímpica observamos a un plantel de 49 atletas que desfilan con la bandera del Reino de los Países Bajos? Al observar diferentes alturas entre estos atletas, alguien podría hipotetizar que no pertenecen a los Países Bajos y que los deportistas vienen de otros países. Podríamos preguntarle a cada uno de dónde proviene usted y sacarnos la duda, pero otra forma de averiguarlo es comparando la altura media de ese grupo, de los 49 atletas, con el promedio de estatura de todos los habitantes de Países Bajos. Si la altura media de esos atletas, que para nosotros es la muestra, es muy diferente a la altura media de los neerlandeses, entonces es imposible que la muestra pertenezca a esa población. Esto será tanto si la muestra nos da una estatura media, por ejemplo, de 170 centímetros, como si nos diera 195 centímetros. En estos casos, vamos a decir que la media muestral se aleja mucho de la poblacional. Entonces, con los intervalos de confianza podíamos averiguar si algo era menor o mayor. Ahora, con la prueba de medias veremos si algo es diferente. Ya no menor o mayor, sino diferente. Recordemos que al notar diferentes alturas entre las atletas de ese plantel, dudábamos de que provengan de los Países Bajos, ¿no? Por lo tanto, podemos plantear la siguiente hipótesis. La altura media de los atletas que participaron del desfile es significativamente diferente de la altura media de los habitantes de Países Bajos. U otra forma podría ser la muestra, el plantel, no pertenece a la población, en este caso, neerlandesa. La hipótesis nula nos quiere decir que no existe una diferencia significativa dentro de lo que se esperaba según un modelo probabilístico. Es decir, que los atletas del plantel miden aproximadamente lo mismo que el resto de los neerlandeses. Además que en el caso de encontrar diferencias, estas son muy poco pequeñas o poco significativas y se deben al azar al momento de recolectar los datos. Ahora bien, lo que finalmente nos va a indicar si la diferencia entre estas dos medias es significativa o no, perdón, es lo que llamamos estadístico de prueba, o Z, que se calcula también mediante otra fórmula. Si tenemos para comparar la media de la muestra y la media de la población, entonces lo que estamos realizando es lo que en estadística se conoce como prueba de medias. Conociendo el valor de nuestra estadística de prueba Z, es que podemos compararlo con el valor de Z crítico, obtenido de la tabla. Mediante una fórmula llegamos a un valor y depende de dónde se ubique en la campana nuestro estadístico de prueba Z, o sea, el que obtenemos de la fórmula, respecto del Z crítico, el que encontramos en la tabla, es que vamos a aceptar o no la hipótesis de investigación. Bueno, espero haber sido más o menos claro. Ahora Mabel nos va a hablar de intervalos de confianza, ¿no, Mabel? Sí, efectivamente, voy a hablar sobre intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son una herramienta de la estadística inferencial, tal como nos comentó Rubén. Nos permite estimar un valor de la población. Voy a dar un ejemplo. Una media o una proporción tomados a partir de una muestra indica cuán segura o precisa
es esa estimación. ¿Qué significa esto? Es que no voy a obtener un único valor. El intervalo de confianza me indica un rango de valores dentro del cual, con cierta probabilidad, se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional. Esto nos permite expresar la incertidumbre natural que existe en cualquier estudio basado en muestras. Imaginemos que una universidad quiere conocer el promedio de horas que sus estudiantes dedican al estudio cada semana. No se puede preguntar a todos, sería muy complicado y llevaría mucho tiempo. Tomaríamos una muestra, por ejemplo, de 100 alumnos. El resultado que obtengo es un promedio de 10 horas semanales, con un intervalo de confianza del 95% entre 9 y 11 horas. Esto significa que los responsables académicos de la universidad pueden afirmar con un 95% de confianza que el promedio real de toda la población estudiantil está entre 9 y 11 horas por semana. Si repitieran el estudio muchas veces con distintos tamaños de muestras, en el 95% de los casos, el valor verdadero estaría dentro de ese rango. Es muy importante saber que el ancho del intervalo de este caso, de 9 a 11 horas, depende de tres factores. El tamaño de la muestra, mientras más grande sea, más preciso será el intervalo. La variabilidad de los datos, si las respuestas son muy diferentes entre sí, el intervalo será más amplio. El nivel de confianza elegido, a mayor nivel de confianza, mayor será el rango porque aumenta la seguridad de incluir el valor real. Conclusión. Los intervalos de confianza permiten comunicar no solo una estimación, sino también el grado de precisión y certeza de los resultados. Yo creo que con esto podemos cerrar el tema de las pruebas estadísticas que nos permiten dar cierta solidez a nuestro estudio. Así que bueno, Mabel, Diego, ¿qué les parece si nos vamos Me, despidiendo? me parece, me parece, me parece bien. Bueno, Saludamos. Muy bien. Hasta muy el bien. próximo Muchísimas Hasta encuentro. el Chau, gracias. próximo chau. video. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.